Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, chiquillas, las que estamos haciendo el curso Milagros, espero verlas el jueves, que veremos dos cualidades, ya no veremos la confianza, seguiremos adelante, pero vamos a trabajar con el deshacimiento, ya van a ver qué es, y el martes en el taller gratis de Ho'oponopono. ¿Ok? Tal vez correr todos esos chunchitos. Listo. Y luego que lo dejan potes. Okay. Y esto es rebajado el 7.325.5. Pero aquí todavía no han pagado, no han dado la parte de Satori. No, de Ok. esos 325, ellos dan la parte de Satori. Ok. Ay, esa hojita, aquí está. ¿Qué dijo Gregorio? Que es mañana hacer algo. Ujú. Es algo que depositaba, dice él también. Ok. Pausa. Perfecto. Bueno, chicas, nos faltan un par de personas, pero comencemos porque si no se nos complica. Antes que nada, darles las gracias por esta oportunidad. Siempre es maravilloso compartir con ustedes y a mí este proceso que hemos ido haciendo juntos, todos, me hace mucha gracia. Me pasan las de Magda, a veces digo, ay, qué pecado, tan poquita gente, pero, pero lo que es como es, y es perfecto, así como es, así que no pasa nada, todo va a ser como tiene que ser. Estamos entrando en la última tirada de cursos del año. El martes entrante hay un curso gratis de Ho'oponopono para las personas que quieran. Y el jueves es el curso de milagros. El trabajo de hoy es un trabajo interesantísimo, es de los trabajos que a mí más me interesan. Tal vez Ana Lucía, que ha compartido conmigo más, sabe lo estudiosa que soy, entonces a mí todo lo que signifique estudio me hace muchísima gracia. Hablamos de las neuronas en este taller porque es una de las cosas que nosotros reconocemos poco y no entendemos muy bien cómo funciona. Y la intención de la charla de hoy es en hacerles que ustedes puedan entender cómo funciona esto y de qué manera esto puede colaborar con nuestra vida. Los científicos más importantes del momento, que no necesariamente son los más jóvenes, son gente bastante grande, y cuando estoy hablando de gente bastante grande, hablo de gente de 90 y resto de años. Son Eric Kandel, que me han oído nombrarlo a él, que habla sobre que nosotros somos la repetición de un recuerdo, y ahora les voy a explicar por qué. Bruce Lipton, que es el padre de la epigenética, que es el que descubre el uso de la voz, el impacto de la voz sobre la materia. Algunos neurobiólogos, de los cuales no preciso el nombre. Hay una mujer, Caroline Leaf, que es maravillosa, es una neurobióloga también
espectacular que tienen que leerla en algún momento, porque es una mujer que tiene contacto, o sea, o es una pastora o algo así de alguna de las religiones del libro, y hace una mezcla entre la parte científica y la parte religiosa muy interesante. Entonces, no se dejen llevar por los prejuicios, y si pueden encontrarse algún libro de ella, hay un libro que se llama Sana tu cerebro, que es espectacular, y ella es una neurobióloga, entonces esto siempre es muy interesante. Pero todos ellos, bueno, y Edwin Laszlo es el que acuña algo que se llama la mente cuántica acásica. ¿Qué quiere decir la mente cuántica acásica? Laszlo dice que nosotros existimos hoy por hoy porque hay una mente colectiva que tiene una serie de información como códigos de información que están guardados en esa mente y que a través de un proceso se depositan en la vesícula cerebral, viendo el cerebro como un recipiente, en la vesícula cerebral, donde además se integran y se procesan para pasar a generar estímulos eléctricos, y esos estímulos eléctricos terminan siendo lo que nosotros conocemos hoy como cuerpo y materia al mismo tiempo. Hoy vamos a hablar mucho más de nosotros y mucho menos de la materia como tal. Cuando les digo que vamos a hablar mucho más de nosotros, es que vamos a hablar de cómo nosotros somos en algún momento unos reflectores, si pudiéramos decirlo así, o emanadores de frecuencia que generamos a través de esta emanación la realidad, pero no nos vamos a dirigir a la realidad como tal, sino nos vamos a dirigir a la herramienta que somos. Es importante entender que nuestro cerebro del cuerpo físico tiene 3 niveles, y 3 niveles que cumplen funciones radicalmente diferentes. Hasta las 6 semanas después del nacimiento se termina de generar el cerebro visceral, se le conoce, reptiliano le digo yo, cerebro básico o cerebro adaptativo. Este cerebro es muy importante porque es el cerebro que nosotros compartimos con los reptiles y con todos los otros animales. Es un cerebro que nos permite adaptarnos y que nos permite evolucionar. Es, por decirlo así, el cerebro más importante y más básico, pero al mismo tiempo el cerebro que tiene menos posibilidades de desaparecer, porque sin él nosotros no podríamos adaptarnos. Siendo un cerebro que compartimos con los animales, al mismo tiempo es un cerebro que nos permite adaptarnos de manera permanente porque es el cerebro sobreviviente. Este es el primer cerebro y es el cerebro que tenían las hordas primeras que comienzan a deambular por el planeta, y que cuando comienzan a deambular y comienzan a escoger sus preferencias, se comienza a desarrollar ahí el cerebro límbico. El cerebro límbico se conoce como el cerebro emocional, pero el cerebro límbico también es el responsable del procesamiento de los pensamientos, de la emanación de ese pensamiento hacia la mente, lo recibe el cerebro límbico y lo traduce en una emanación eléctrica. Para que este proceso, que pareciera muy simple, pase, se tiene que haber desarrollado el hipocampo, que es muy importante, el hipotálamo, las hormonas de la hipófisis y la pineal. Todas estos grupos, estos sistemas están en el cerebro límbico, y sin estas partes nuestras neuronas no tienen sinapsis. ¿Qué quiere decir sinapsis? Quiere decir la conexión neuronal que hay entre una neurona y otra. Esta conexión, esta sinapsis que hay entre una neurona y otra, es como decirles donde queda grabado la información y el código de información.
Si una sinapsis se rompe, la información que pasa de neurona a neurona se rompe también. Se creía antes que no era posible romper, quitar esta sinapsis. Hoy se sabe que no solamente es posible, sino que se puede reprogramar hasta un recuerdo. Y eso es muy importante entenderlo, porque el recuerdo está en la mente inconsciente, en el inconsciente. Y entonces al poderse reprogramar un recuerdo, el resultado en este presente se altera completamente. Y eso es un poco lo que vamos a trabajar hoy. Después del cerebro límbico, que es este que les digo, donde están las emociones, los pensamientos, el hipocampo, la amígdala cerebral, que es la encargada de procesar todas las emociones, el hipotálamo, la pineal, que son donde se segregan las hormonas y los químicos cerebrales. Esta es la parte del cerebro límbico. Este cerebro, cuando comienza ya después de tener gustos, comenzamos a querer yo vivir con Ana Lucía, y Ana Lucía y yo ya somos muchas, y entonces Magda y Giselle, ya todos viviendo, necesitamos más comida acumulada. Comienza a desarrollarse el cerebro frontal. El cerebro frontal es el cerebro que tiene futuro. El primer cerebro, el cerebro reptiliano, no tiene, solo presente tiene. El cerebro límbico tiene presente y pasado. El cerebro frontal tiene pasado, presente y futuro, porque el cerebro frontal es el que proyecta, el que va a proyectar, el que me permite a mí generar estrategias, lugares, ideas, generar inventos que al lanzarlos al universo se terminan convirtiendo en una realidad, en un futuro bien importante, y me permite además soñar. Es el cerebro con el que yo sueño. Yo me puedo imaginar en el mañana generando, construyendo un escenario X. Entonces todo esto lo hago con el cerebro frontal. ¿Cuál es el cerebro que neurológicamente está más desarrollado? El cerebro que neurológicamente está más desarrollado es el cerebro límbico y el frontal. Las neuronas a nivel de cerebro reptiliano son como un programa que se va corriendo y que viene siendo o se ha venido generando de la misma manera durante muchísimo tiempo. ¿Ok? Lo importante es comprender el procesamiento que se hace de la información para entender por qué yo tengo la realidad que tengo. Voy a ponerles un ejemplo de esto que me parece que es fundamental. Si alguno de nosotros fuera cualquiera de nosotras cuatro, fuera una persona que tiene mucha alergia, ¿qué es lo que sucede con la alergia? Van a pasar varias cosas que son importantes. Dijéramos que yo tengo alergia a los camarones, pero no siempre tengo alergia a los camarones. Yo puedo comer camarones un día y no me da alergia, y otro día y sí me da alergia. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Lo que está sucediendo es que tienen que generarse condiciones para que eso se dé. Y la primera condición, tal vez la más importante, es yo tengo un estado de ánimo específico. Ese estado de ánimo que yo tengo, que pertenece al cerebro límbico, pone más receptivas o menos receptivas las conexiones neuronales para que reciban el nuevo código de información. Entonces, yo a través de mi boca cojo un camarón, me lo como, y si todo ha estado bien durante el día, mi entorno ha estado bien, yo inclusive puedo digerir ese camarón y no me genera ninguna reacción alérgica. Pero si yo, y aquí es importantísimo esto, si yo he tenido un problema en la tarde o 4 o 5 días antes de comer camarones, se genera algo que se llama el shock biológico. El shock biológico es fundamental para que ustedes lo comprendan, porque ese shock biológico es lo que
de lo que los terapeutas andamos detrás, es decir, la raíz, el inicio, que puede tener su origen en 3 días, hace 3 días, o en la primera infancia. En general va a tener que ver con la primera infancia, pero hay momentos muy cercanos a la situación que pueden generar eso. Entonces, ese shock biológico altera los químicos cerebrales. Entonces, yo estoy en un estado de ánimo, de acuerdo a mi amígdala especial, estoy más decaída, aunque no se me note, en el consciente pareciera que estoy igual, estoy más tristona, eh, por lo tanto, la producción de dopamina y oxitocina no es muy alta, la serotonina comienza a bajarse, tengo 3, 4 días en que no he estado durmiendo bien, entonces no tengo suficiente mielina, ni mielina, ni la que pastillita que uno toma para dormir. Bueno, se habrán dado cuenta que el Rebe no está. Lecitina, no, sí lecitina. Entonces, esa, esa lecitina que yo me tomo para dormir en realidad es un químico cerebral. Que, que si yo tengo un buen funcionamiento del ciclo circadiano, la lecitina tendría que estar ahí, yo podría melatonina, no es lecitina, melatonina. Yo podría estar produciendo la suficiente melatonina. Y aquí es una cosa bien importante, si yo no produzco suficiente melatonina, tampoco produzco suficiente serotonina. Y por lo tanto comienzan a debilitarse todos mis niveles. Eso se los explico ahorita cuando les explique el estrés. Pero lo importante aquí es entender que el shock biológico que ya está en mí, porque fue una experiencia que yo tuve en algún momento, que generó un estado anímico y biológico específico, hace que 25 años después yo me como un camarón y si tengo una condición del entorno y química diferente, me puedo comer el camarón. Pero si me como ese camarón y estoy deprimida, triste, mal, en condiciones similares a las que se dieron cuando sufrí el primer shock biológico, me como los camarones y pueden provocarme una reacción alérgica que me puede cerrar la faringe y puedo morir. En realidad yo no estaría muriendo por la alergia, aunque parezca que sí. Estoy muriendo porque la condición del cuerpo no me permite ingresar ese alimento sin que haya una respuesta química y biológica a eso. ¿Qué genera este cambio? Ok, este cambio para que lo podamos comprender bien, este cambio se genera por 3 razones. El estrés y el proceso del estrés, que es un proceso interesantísimo que ahora se les voy a explicar y que todos podemos modificar. 1. 2, la condición del entorno. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy con música suave, acostadita, con unas velitas de aromaterapia, de lavanda, ojalá, ¿verdad? Giselita, compradito, un aceitito compradito a Giselle para que huela bien rico. Entonces, estoy muy relajada, estoy muy tranquila y entonces mi estado de ánimo, que es del entorno, está compensando lo que puede estarme pasando adentro. Pero si además de eso yo he hecho algunas respiraciones y estoy muy centrada en este presente, me puedo comer lo que sea y no me va a caer mal. ¿Ok? ¿Cuál es el detonante para que me caiga mal el camarón? Es la sinapsis neuronal, o sea, que yo aprendí gracias al shock biológico y que el cuerpo lo hace como un mecanismo de defensa, que cada vez que me voy a comer un camarón, voy a tener una respuesta de defensa. Quien ha clasificado eso es mi ego. ¿A dónde está esa información guardada como si fuera una llave maya? Es en mi inconsciente. Entonces, la pregunta sería, o por lo menos yo me preguntaría si estuviera yo del lado de ustedes, entonces, ¿qué hace que unas veces funcione y otras veces no? Porque entonces pareciera que, claro, el ego genera el disparador, pero el disparador no siempre echa a andar mi mecanismo de defensa. A veces lo echa a andar y a veces no. ¿Qué es lo que hace que eso pase?
todas las condiciones que les dije anteriormente. Si yo estoy en una buena condición del entorno adecuada, si mi nivel de estrés está bajo, si además estoy en un presente, es muy difícil que me caiga algo mal, aunque yo tenga la sinapsis neuronal que dice que eso me tiene que caer mal. Esto que está sucediendo, que les estoy explicando, es lo que hace que Candle diga, entonces las sinapsis neuronales se pueden reprogramar. Se creía que se endurecían, sobre todo después de los 35 años, que se comenzaban a endurecer y entonces ya no podían romperse, desprogramarse, desengancharse, como le llamo yo, y volverse a enganchar. Hoy se sabe que si yo mantengo mi cerebro activo, esto se puede hacer hasta los 120 años. Entonces esto se vuelve muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a decir cuáles son las condiciones que yo debería tener para poder generar sinapsis adaptables siempre, estar aprendiendo siempre y estar haciendo que mi cerebro constantemente esté cambiando. Y ojo que no estoy hablando de la irrigación sanguínea ni de la respiración, dos componentes fundamentales cerebrales. Necesitamos tener una buena circulación para que no se genere arteriosclerosis, pero además de eso necesitamos una buena oxigenación del cerebro para mantener una buena memoria y mantener una buena actividad. Aún no teniendo estos dos aspectos en su punto óptimo, si todas las demás condiciones se generan, mi cerebro va a estar funcionando de manera perfecta y yo voy a estar constantemente creando una nueva realidad para mí. Nosotros en este momento coincidimos en nuestra realidad porque en el fondo ninguno de todos se propone el tiempo suficiente a cambiar su programa cerebral. Si yo cambio mi programa cerebral, y ustedes son el ejemplo de esto, si yo cambio mi programa cerebral, inevitablemente va a haber resonancia en algún lado. Hoy son 4, deberían haber sido 6, pero son 4, pero en otros momentos son 35 y esos 35 se van a casa y también a su vez van cambiando cerebros, aunque no se comuniquen. Acuérdense que existe algo que se llama el campo morfogénico, que es el campo donde nuestros cerebros se conectan y que está conectado además el inconsciente colectivo y la mente colectiva, que son dos fenómenos cuánticos, no son físicos, se manifiestan en el cuerpo físico, pero no son físicos. ¿Qué es lo que sucede con el estrés? Que es uno de los elementos externos que me puede ayudar a que se disparen o no mecanismos viejos de comportamiento, perdón, y de respuesta. El primero y el más importante es el estrés, porque el estrés genera un cambio químico, biológico en el cuerpo muy importante. Nosotros tenemos 3 reacciones básicas, todos los seres humanos. Nos fascina creer que no es así, pero lo siento, pero así es. En el hipotálamo nosotros tenemos estas 3 reacciones y las tenemos sometidas de alguna manera, o creemos que las tenemos sometidas a través del cerebro frontal o el cerebro racional, pero eso no es real. Nosotros somos mucho más instinto de lo que pensamos. Estas 3 reacciones, cuando nos sentimos en peligro, son las mismas. Me defiendo, corro, o sea, evado lo que yo interpreto como amenaza, o me hago el muerto. ¿Qué quiere decir me hago el muerto? Y por eso quiero que son 3 reacciones que están en el hipotálamo y se reflejan en el hipocampo, o sea, que están en el cerebro reptiliano y en el cerebro límbico, en los 2 cerebros. Y que son una respuesta automática, está metida en la llave maya. ¿Se acuerda que en algún curso les hablaba de la llave maya, que es el inconsciente? Ahí está metida como información y se va a disparar. ¿Me dé cuenta o no me dé cuenta? Entonces, ¿cuándo se establecen estas reacciones? Estas reacciones, por suerte para nosotros, se establecen en las 6 primeras semanas de vida, cuando se está terminando de formar el cerebro reptiliano. ¿Y por qué se vuelven importantes? Porque para el bebé, en primera instancia, son fundamentales para sobrevivir. Si él siente que algo lo amenaza, por ejemplo,
bajar el piecito para atrás en una grada y él no siente el piso, eso lo hace tener una reacción y la reacción va a ser detenerse, que es hacerse el muerto, volver a subir las gradas, que sería huir, o sentarse en la grada y volver a ver y enfrentar. ¿Ok? Lo que les quiero mostrar con esto es la importancia de estas reacciones. El tema es que el tono de estas reacciones es como que ustedes tuvieran un volumen y cada uno de nosotros, conforme va creciendo, la reacción tiene un volumen superior. ¿Por qué? Porque se supone que pasamos de ser animalitos pequeñitos, retoños apenas, a animales grandes, con grandes defensas, con dinámicas muy fuertes ya de defensa, que entonces están establecidas de esa manera y yo voy a reaccionar como un animal grande. ¿Cuál es el problema? El problema es que ¿quién le pasa la información al hipotálamo de que estamos en riesgo? Ese es el tema. Quien le pasa esa información es el ego y el inconsciente. Entonces, ya no tenemos tigres, ni mamuts, ni dinosaurios que nos persigan. No tenemos ninguna de esas cosas, pero, nuestro inconsciente interpreta que muchos fenómenos externos son como el tigre, el mamut y el dinosaurio. ¿Como cuál? Por ejemplo, me llaman por teléfono y me dicen, vamos a ver, ok, me llaman por teléfono y me dicen que mi hijo está con calentura de 40. Una mamá puede reaccionar a eso y decir, bueno, pero no importa, mira, métete al baño, ponete paños de alcohol, tomate 2 acetaminofén y no pasa nada. Otra mamá, ¿qué va a hacer? Coge el carro y sale en carrera. ¿En base a qué tienen esas diferentes reacciones? A la historia guardada en el inconsciente individual. Si mi padre se murió de una calentura, no creo que exista esa muerte, pero no importa. Si mi padre murió de esa calentura, el día que otra persona que yo quiero tiene calentura, ¿cuál va a ser mi reacción? ¿Ok? Entonces yo voy a reaccionar y mi hipotálamo y mi cerebro reptiliano y límbico van a reaccionar como si estuviera defendiéndome de aquel ambiente que está impreso en la memoria celular y estoy en peligro. El inconsciente no tiene impreso que el peligro es el mamut. Esa es la interpretación que yo hago. La memoria celular tiene impreso que cuando se segrega adrenalina en este nivel es que entra en funcionamiento la respuesta automática. ¿Ok? El tema es que antes solamente habían tigres, mamutos o dinosaurios. Ahorita es la llamada por el hijo que me da calentura, el grito que pegó el fulano de enfrente, la llamada del banco para cobrarme la casa que no he pagado, la mala noticia que oigo del llanto que se pegó allá, el noticiero de cualquier canal de televisión, todos ellos van haciendo que yo interprete que estoy en riesgo. En este momento más que nunca. Este es uno de los momentos más importantes de la sociedad de los últimos 100 años. ¿Por qué? Porque estamos sosteniendo un impulso, no, un constante, una constante repetición de una memoria de miedo social, grupal e individual, donde alguien tose, inmediatamente lo volvemos a ver como si fuera nuestro enemigo. ¿Ok? Así sea nuestro esposo. ¿Ok? Entonces, esa amenaza con la vida, que sentimos con la vida, entonces si tenemos, porque nos podemos enfermar, pero además puede ser porque nos despidan del trabajo. Además puede ser
porque ahora vivo con mi esposo y ya no me aguanta, ni yo lo aguanto a él, entonces me puedo quedar sin marido. Y además los hijos que también vivían con nosotros, ya tampoco no nos aguantamos ninguno, porque tenemos casi 2 años de estar encerrados todos aquí. Entonces esto se vuelve una generación de ansiedad y de preocupación que está haciendo que nuestros sistemas de respuesta estén saturados. ¿De qué fue lo que se saturaron? Se saturan de adrenalina. Entonces, nosotros recibimos el estímulo. El estímulo puede ser cualquiera de todos o todos. Hay detonantes que no son shock biológicos, pero que si se sostienen en el tiempo, activan el shock biológico. Voy a poner el shock biológico que todos tenemos. El haber sido paridos es un movimiento de pérdida. Todos nos sentimos abandonados en el momento de haber sido paridos. Entonces, ese es el shock biológico original. En el transcurso del tiempo, cuando mi mamá tenía yo 5 años y se fue al mercado y dijo que venía a las 3 y llegó a las 7 de la noche, yo tengo una activación del shock biológico. Y después, cuando a los 12 años mi papá se fue y además tuvo un choque y llamaron a mi casa y dijeron que había habido un choque, yo pensé que mi papá se había muerto, otro shock biológico. Y así sucesivamente. Entonces, cuando llego a los 45 años, a los 50, a los 60, mi esposo me dice un día que se va a ir y yo comienzo a llorar y a reaccionar a esto, no porque mi esposo se está yendo, aunque él crea que es así y yo también, sino porque se comienzan a abrir todos los shock y mini shock que se han generado en mi vida y yo termino llorando por aquella partida del vientre de mi madre. ¿Me explico? Aunque lo que se está haciendo es que mi esposo es el que se está yendo, pero yo se activa en mi cuerpo la memoria de la partida, de la separación de mi madre y entonces tengo una amenaza en ese proceso de separación, que es al final el mayor miedo que tengo. Entonces, esa representación, es estar constantemente reapareciendo las heridas emocionales, hacen que los niveles de adrenalina para que se disparen las reacciones químicas cada vez es más corta. ¿Por qué? Porque yo tuve el primer shock biológico, se segregó adrenalina, sobre todo se saturaron mis piernas para que yo tenga facilidades para correr, porque es la primera respuesta, la de defensa. Se genera adrenalina que va hacia mis brazos para que yo me pueda defender. Y también se genera adrenalina para mi cerebro para que se genere suficiente dopamina. Pero después, cuando mi mamá se fue, se generó una gran cantidad de adrenalina más. Entonces, el recipiente de adrenalina, que era este, ya no es de este tamaño, está como de este tamaño porque ya todo esto se llenó de adrenalina. ¿Por qué no se descarga la adrenalina? Por lo menos eso era lo que yo preguntaría. Porque como yo no corrí, como no me defendí, como no me hice el muerto, entonces no sufro la descarga de la adrenalina. ¿Me explico? Y el recipiente de adrenalina, dijéramos que era comienza a estar aquí lleno y cuando yo llego a los 50 años y me despiden del trabajo, en realidad se me llena hasta aquí. Y ya la respuesta es exagerada. Hay una respuesta exagerada que pueden comenzar a reflejarse en el cuerpo de algunas formas que les voy a explicar. Una de ellas, tal vez la más importante y la más peligrosa, son los síncopes cerebrales. ¿Ok? Mi cerebro dice, ya no puedo más y se desconecta. O sea, me hago el muerto a fuerza, porque ya mi cerebro no sabe cómo procesar eso. ¿Ok? Y segundo, tal vez una de las más importantes también, son todas las enfermedades derivadas del estrés, que son todas. Todas las enfermedades comienzan en el estrés. Bueno, todas las enfermedades tienen este proceso. Se genera la idea, la reacción a la idea, que es un pensamiento, la reacción al pensamiento, que es una emoción, y la manifestación de esa emoción en el cuerpo,
que es un desorden. Y aquí vuelve a subir, a modificar la idea, al pensamiento, a la emoción y al desorden. ¿Por qué? Porque el primer desorden, a los 40 años, cuando yo tengo, se me llena, se me satura las glándulas adrenales de adrenalina, ya no sé qué hacer con ellas, me comienza el hipotálamo a devolver dopamina porque se está produciendo una serie de hormonas que ya no se van a usar y el cuerpo se satura de esto. Entonces esa adrenalina generada en todo el cuerpo se cambia por oxitocina y la oxitocina genera inflamación y al estar inflamado mi cuerpo, mi hipotálamo otra vez vuelve a decir, estoy otra vez en riesgo y entonces busca otra vez generar una defensa. Y al buscar generar una defensa, se genera más adrenalina y ahí sigo intoxicándome, intoxicándome, intoxicándome. ¿Ok? Esto se vuelve un tema muy complejo, chicas, porque a partir de ese momento pareciera que mi vida está en manos de mi inconsciente. Yo estoy hasta aquí de adrenalina, pareciera que no tengo estrés, pero cada vez que suena el teléfono, mi cerebro asocia que el teléfono sonó así, la vez que me llamaron para decirme que mi papá había tenido el accidente, oigo el grito y no es que estoy oyendo el grito, es que estoy oyendo el llanto de mi madre aquella vez y aquí estoy yo viviendo una vida profundamente confusa en manos de mi inconsciente y mi ego. Y mi inconsciente y mi ego tirando reacciones a su vez de defensa para tratar de mantenerme con vida. Y esto es bien importante entenderlo porque aquí es donde tenemos que entender la desarmonía y la enfermedad. Muchas veces hay personas que ustedes deben conocer que les van a decir, mira, yo por dicha tengo una vida súper saludable, yo nunca me enfermo, ni siquiera me da un resfriado. Eso no es una buena noticia. ¿Ok? El desorden o la desarmonía o la enfermedad es el grito de ayuda que el cuerpo genera para que yo haga algo. Si nunca hay esa reacción, uno puede tener la loca idea de, es que yo nunca saturé mis filtros de adrenalina y por lo tanto, como nunca los saturé, nunca tuve que generar una desarmonía y esa desarmonía nunca fue el grito de mi cuerpo para decir que algo me pasa. Eso no es real. No es posible estar en esta sociedad sin generar constantemente reacciones a las alarmas corporales, porque tenemos las alarmas en todo lado y en todo momento. Que yo las integre muy fácilmente, ¿qué quiere decir? Que yo meto dentro de mí y no hay una reacción de desarmonía en el cuerpo que me hace sentir que yo soy muy fuerte, que es cierto, que tengo mucho aguante, también es cierto, pero el tema es que nunca voy a saber cuándo eso se va a acabar. ¿Ok? ¿Cuáles son los mecanismos de desahogo del estrés? Esto es importante para que ustedes lo lleven en cuenta y vean lo que vamos a hacer hoy. Los mecanismos de desahogo del exceso de estrés no son muchos. Son o los berrinches, literalmente, un buen berrinche como si fuera un niño, con pataleo de manos y piernas, es maravilloso porque eso es lo que me permite es descargarme. O una buena sesión sexual. ¿Ok? Son los únicos dos tipos de descarga que hay. Entonces, imagínense cómo estamos, más o menos, de mal. Primero, porque nosotros dejamos de hacer berrinches hace mucho tiempo y no nos sentimos muy socialmente adaptados si hacemos algún berrinche de vez en cuando. Y segundo, porque vivimos en una sociedad súper sexualizada, pero con poca educación sexual. O sea, nadie nos dice, si ustedes dicen que yo dije esto, me quito, pero no importa. Nadie nos dice en la escuela de que nosotros deberíamos hacer el amor por deporte. Nadie nos dice eso. O sea, y menos a las mujeres. O sea, a las mujeres se nos priva de la vida sexual, no nos sentimos entes sexuales. Tanto que hemos llegado a pensar
que la sexualidad es una experiencia que vive el hombre y que además lo controla, porque él dice que lo controla. ¿Cómo es que dice el hombre? Dice, es que es una necesidad. Claro que es una necesidad, pero es una necesidad para él y para mí, para todos nosotros. ¿Por qué? Porque me sobrecargo. Entonces, la descarga eléctrica, que significa un buen acto sexual, implica una gran salud física y mental. Pero imagínense nosotras, donde hay tantos niveles de frigidez, donde hay tan poco conocimiento sobre nuestra sexualidad y menos conocimiento de la descarga que podríamos tener, donde la mayoría de las mujeres después de los 40 años tienen vidas sexuales insatisfechas o peor aún, matrimonios donde la vida sexual ya no es una parte, no forma parte del matrimonio. Eso cada día es más común, no menos común. Entonces, las mujeres estamos muy saturadas de estrés y comenzamos a tener sintomatología de agotamiento por estrés. La primera sintomatología, y las 4 que estamos aquí lo hemos tenido, es dolor en estas partes de aquí. El dolor de aquí, que es el dolor femenino. ¿Por qué? Porque es la carga que nosotros nos ponemos. Entonces uno hace aquí y dice, ay Dios, y mueves el cuello, a ver si acaso, ¿ok? Eso es una gran saturación de oxitocina, o sea que ya la adrenalina comenzó a volverse oxitocina. Y eso nos vuelve en un entorno, nosotros de pronto somos un ente, tanto los hombres como las mujeres, que está absolutamente predispuesto a que los programas cerebrales neurológicos que importamos del inconsciente clasificados por el ego se echen a andar y nuestra vida es controlada a partir de ese momento por el inconsciente. ¿Qué podemos hacer? Primero, antes de decirles qué podemos hacer, quisiera preguntarles si esto les queda claro el proceso, porque para mí es muy importante que el proceso les quede claro. ¿Ok? ¿Les queda claro más o menos? A ver, yo les abro esta cosa. Ay, no, ustedes son las que tienen que abrir Ok. Magdita, ¿te queda claro? Sí, Marietita, solo una cuestión. Por lo que veo, la desarmonía y la enfermedad es algo que nos atañe. O sea, yo nunca he visto a nadie que no tenga eso. O sea, todos entonces almacenamos adrenalina y posteriormente oxitocina y posteriormente entonces vienen todos estos procesos que me duelen los hombros, que tengo artrosis, me duelen Y las eso que estás diciendo me parece que es muy importante, Magdita, porque las personas que no lo manifiestan rápidamente como un desorden o una desarmonía, lo que pasa es que de un momento a otro les da un infarto, les da un derrame cerebral, porque hay tanta desconexión entre el mensaje del cuerpo y la conciencia que yo tengo de ese mensaje que entonces no hago nada. ¿Me explico? Sí, una pregunta, perdón Ana Lucía, Ujú. ahorita te cedo la palabra. Marieta, eso estaría relacionado, digamos, ese tipo de, digamos, el que es el infarto cerebral, con esas Ajá, personas que nunca manifiestan nada, que todos se lo van tragando y tragando y tragando, nunca dicen nada, claro. nunca. Hasta que eh, llega un momento en que se les parte el corazón, literalmente. Ujú. Y Ok. se les parte biológicamente. ¿Qué quiero decir? Hay tanta adrenalina en su cuerpo que su cuerpo está tan estresado que ya el cuerpo no habla, grita. Y grita a través del órgano más importante para comunicar, que es el corazón. La base de toda nuestra vida es el cerebro, pero el corazón es el que comunica con el otro. Ujú. Ok. ¿Okay? Anita, Gracias. contame. Sí, bueno, dos cositas. Una es, el berrinche que vos hablas, es, digamos, ese berrinche que los niños hacen con tanta naturalidad y que los padres, bueno, hasta, digamos,
lo oprimimos y lo hacemos ver terrible, y entonces ahí aprendemos a nunca más expresar los sentimientos así. Eso es, entiendo hasta ahora. Esa es exactamente la función del berrinche. Y si vos venís, que vos has hecho con nosotros trabajos de estos, de terapia, de bioenergética, lo que se hace es un berrinche común y corriente. Lo que pasa es que con permiso, ¿ok? Y de hecho, a los pacientes les cuesta hacer ese berrinche porque no tienen mucho temor a descontrolarse. El niño, como lo dijiste muy bien ahorita, orgánicamente lo hace porque está saturado, tiene mucha frustración y hace el berrinche. Y nosotros lo que tendemos es a reprimirlo. Ok, sí, la otra pregunta es, si hablamos de esa sexualidad que hablas, digamos, montones de gente que no tiene pareja o no tiene una vida sexual con su pareja, si tiene, digamos, si se estimula a sí mismo para esas descargas o, digamos, sexuales, es la misma función, Podría, estoy sí, descargando. estás descargando. Lo que Ok. tendrías que buscar es una conexión, o sea, cada uno de nosotros buscar, y por eso es importante esto, porque yo tengo que aprender, y ahora les voy a decir cómo, a cambiar los obstáculos que me impiden tener una buena vida. Y por ejemplo, uno de los obstáculos es pensar que yo no puedo autoconocerme, autoexplorarme, saber qué me hace sentir excitada o bien conmigo, qué me permite tener una descarga de estas que yo necesito, ¿me explico? Porque si no estaríamos condenando a los hombres y a las mujeres solas a que nunca puedan descargarse. No, no, esto no tiene que ver con la sexualidad con el otro, tiene que ver con la sexualidad conmigo como actividad sexual. ¿Ok? Ok, entonces, esta Gracias. parte les queda bien, les queda claro. Ok, entonces ahora vamos a entrar a la otra parte. Aquí entra a funcionar una parte que me parece que es muy importante y es lo que les decía al principio sobre Eric Kandel, que habla de la repetición de un recuerdo. Esto que vamos a usar hoy, esta herramienta que vamos a usar hoy, o que les voy a explicar hoy, requiere de disciplina mental. Y esto es muy importante que lo comprendan. Porque esto está funcionando de manera permanente, con nuestro permiso o sin nuestro permiso. O sea, yo no necesito de la conciencia para que este proceso se eche a andar, pero para cambiar el proceso sí necesito de la conciencia. ¿Ok? Entonces, el primer descubrimiento que hacen los alemanes en los estudios de la Segunda Guerra Mundial, imagínense, ahí los alemanes son los primeros que comienzan a entender lo que es el borrado cerebral y lo que es el lavado de cerebro y la reprogramación del cerebro. ¿Ok? Y lo hacen de manera maravillosa a través de algo que no se conocían en ese entonces, que es como la programación neurolingüística, pero esa técnica que ellos utilizan les da un montón de conocimiento. Lo primero es que la repetición de una memoria llevada a cabo, además con una acción y una emoción, generan una proteína cerebral, que esa proteína cerebral me va a permitir, es como si yo le hubiera puesto aceite a la sinapsis y me va a permitir desenganchar y volver a enganchar. Y ese proceso va a durar 21 días. El proceso más importante es del día 7 al día 14. Pero para que esto se lleve a cabo adecuadamente, yo tengo, y ahora les voy a explicar como los pasos, yo tengo que desenganchar la sinapsis y engancharla con una nueva información de una vez. Porque si yo no lo hago así y pongo la sinapsis, borro la información y pongo la sinapsis limpia
entre neurona y neurona, por decirlo así, o en blanco, entre neurona y neurona, el comportamiento repetido neurológico y molecular va a hacer que se active otra vez el viejo programa. Entonces, yo tengo que borrar la sinapsis y dejarla limpia, pero inmediatamente implantar un nuevo procedimiento. ¿Ok? El mínimo de tiempo que se requiere para desprogramar y programar son 21 días. Ese es el mínimo de tiempo. Pero quiero que me pongan mucha atención aquí cuando les digo es el mínimo de tiempo. Va a haber pensamientos obstructivos que aún con 21 días no va a ser suficiente para borrarlos. Y que yo tengo que tener la suficiente conciencia para darme cuenta de que necesito otros 21 días. ¿Ok? Lo más que se cambia, lo más que se dura cambiando un pensamiento son 5 ciclos de 21 días. Candel y Laszlo dicen que es posible hasta cambiar un recuerdo. Imagínense lo que eso significa. Y esto es neurociencia de ayer, ¿verdad? Porque si nosotros logramos hacer esto y entender lo que ellos están diciendo, pues somos capaces de reprogramar el cáncer, por ejemplo, que es una memoria repetida. ¿Ok? El cáncer es una memoria repetida, ¿por qué? Porque lo que hace la célula es copiar el programa que le da la célula anterior. Cada 30 días cambian las células y le pasan el programa viejo a la célula nueva. ¿Qué pasa si yo cambio el programa y lo cambio antes de que lo pase a la célula? La célula va a entrar modificada. ¿Ok? Entonces, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque aquí el secreto va a ser primero desarrollar el observador. Esto es el paso 1. Y voy a coger un ejemplo aparentemente superfluo, pero que es muy importante. Dijéramos que yo tengo problemas de dinero, ¿ok? Que no tengo suficiente dinero, nunca me alcanza, que ya se me va a dar un negocio y me llaman y me dicen que ya no, que este tipo de cosas que suceden. Evidentemente, si eso está pasando, es que hay algo en mí que está generando que yo atraiga eso. ¿Ok? Entonces yo me meto en este curso con Marieta, comienzo a reconocer mi observador, que es el punto 1, el reconocimiento del observador. Punto 2, en algún momento yo les había dado esta fórmula a ustedes en un taller anterior. Reunir, ¿ok? ¿Qué significa reunir? Observar mis pensamientos y decir, voy a darles un ejemplo. Entonces, yo soy la persona que estoy teniendo este problema del dinero y yo me propongo que yo voy a cambiar esa pauta cerebral. Entonces, comienzo con el observador a darme cuenta que la tendencia de mis pensamientos diariamente es hacia la carencia. ¿Ok? ¿Cuáles pensamientos? Son, mira, Giselle, yo no te puedo comprar ese aceite porque está carísimo y vos sabes que a mí no me alcanza el dinero. Entonces, como estoy cambiando los pensamientos, ya yo no le digo porque está carísimo y a mí nunca me alcanza el dinero. Pero igual le digo, ay no, Gis, vieras que no te lo voy a poder comprar. Y termino la frase en mi mente. Adivinen qué. Es exactamente igual para mi cerebro, exactamente lo mismo. Para el cerebro no hay ninguna diferencia. El cerebro lo que está recibiendo es la carencia, es la base de la creación mental de Marieta. Entonces, lo que yo voy a seguir generando es carencia. ¿Okay? En realidad, ustedes van a ver que detrás de todos estos pensamientos lo que hay son o miedo o amor. Y por eso funcionan para los dos lados. Pero entonces, sigamos con el ejemplo. Entonces, yo me comienzo por dar cuenta
que yo tengo pensamientos de carencia siempre. No me alcanza la plata, es que yo estoy en esta situación, no puedo gastar porque me voy a quedar sin un 5. Ay, tan bellas las rosas, pero lástima, yo no las puedo comprar. Marieta compra rosas todas las semanas, pero yo no las puedo comprar porque eso es un lujo que solo ella puede darse. Ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces yo voy observando mis pensamientos y como tengo que cambiar mis pensamientos, y esto va a ser muy importante, chicas, ahora les voy a explicar por qué. Tengo que cambiar mis pensamientos por bloques. En el taller del Ho Oponopono voy a decir algo parecido a esto y yo le llamo en el Ho Oponopono racimos de uvas. Los pensamientos generan racimos. En el cerebro a nivel biológico, eso que yo le llamo racimos de uvas o bloques de pensamientos, en el cerebro se llaman árboles neurobiológicos, ¿ok? Porque comienzan siendo una ramita y conforme nosotros reafirmamos el pensamiento, comienzan siendo ramitas que ustedes las han visto por todo lado. Es más, en la invitación de este taller, viene uno de estos arbolitos biológicos. Déjenme, se los presento para que los vean. Bueno, aquí están. Si ustedes los ven aquí, esos son los arbolitos. ¿Ok? Si ustedes ven bien la invitación, ustedes se van a encontrar con que pareciera que es como un bosque. Eso exactamente son los árboles neurobiológicos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros repetimos un pensamiento con una acción y una emoción, la proteína se genera y al generarse la proteína, el cerebro dice, ok, reafirmación del programa. ¿Ok? Y esto pasa para los pensamientos positivos o los negativos, exactamente igual. Entonces, vamos a usar el programa o el plan que les estoy dando de trabajo. Yo tengo mi observador, voy a trabajar el dinero. Gis viene porque me fascinan los aceites esenciales. Gis me trae aquella gama de aceites esenciales bellísimos. Yo tengo el deseo de comprarle a Gis los aceites. Tengo el estímulo en mi poder personal. Pero cuando veo a Gis ahí y puede costar 3 colones o 50,000, que no importa, yo los voy a ver igualmente caros. No pasa porque la realidad sea esa. Acuérdense que con los precios pasa exactamente igual que con las circunstancias. Todo depende de lo que yo tenga en la bolsa. Si yo tengo 3 colones, algo de 2 colones y medio me parece caro. Pero si tengo 200,000, algo de 2 colones y medio me parece regalado. ¿Ok? Entonces, yo me paro frente a los aceites de Gis y lo que siento es limitación, no empoderamiento. ¿Qué pasa con mi arbolito? Si yo siento limitación, una formación más de carencia. Para poder que ese arbolito no se desarrolle, yo necesito darme cuenta del pensamiento de carencia, porque aquí lo que voy a cambiar son mis pensamientos de carencia. Acuérdense que mi meta es aprender a tener dinero y disfrutarlo, ¿ok? Pero tengo que comenzar por cambiar mis pensamientos de carencia. Para poderlos cambiar, yo necesito primero reconocerlos, desarrollar el observador, reconocer los pensamientos. Punto 3, darme cuenta, y esto es muy importante, de las señales que este pensamiento genera en mí. Por ejemplo, viene Gis, pobre Gis, te cogí de ejemplo hoy. Viene Gis, me enseña todos los aceites esenciales maravillosos y yo me doy cuenta que cuando yo tengo los aceites esenciales frente a mí, ay, me coge como un dolorcito de panza. Me coge como que me dan ganas de sudar. Porque yo deseo los aceites, pero no los puedo comprar según yo. Entonces tengo una reacción biológica y física. Esa reacción biológica y física, acuérdense de lo que hablé al principio de la adrenalina. Habla de que ya la reacción en el hipocampo y en el hipotálamo está comenzando a detonarse. ¿Ok? Voy a huir,
Voy a defenderme, que sería decirle, ¿cómo se te ocurre traerme estos aceites tan caros? Huyo y la veo venir y digo, ay, hijo de pucha, yo está Gis y me voy. O sencillamente la llamo por teléfono y le digo, ay, Gis, vieras qué torta, no te voy a poder ver. Y ahí le voy dando largas al asunto, ¿ok? Pero estoy reaccionando igual. Porque en el entorno estoy viviendo esta experiencia como si fuera una experiencia de vida o muerte. Y le estoy viviendo como una experiencia de vida o muerte porque ya mi depósito de adrenalina lo tengo hasta aquí. Entonces ya no importa lo que pase, todo lo vivo como de vida o muerte. ¿Ok? Entonces, para poder comenzar a trabajar con esto, el observador, descubrir los pensamientos. Yo les recomiendo coger un cuaderno y apuntarlos, porque ustedes van a ver qué carga que es el ego, cómo comienza a cambiar el pensamiento, pero es el mismo. O sea, se los disfraza nada más, pero es la misma cosa. Ahora les cuento un caso de una persona, de esto de los disfraces. Me doy cuenta del pensamiento y el secreto va a ser, chicos y chicas, que durante los próximos 21 días ustedes se den cuenta del pensamiento, lo detengan y lo cambien. Entonces, ¿cómo voy a cambiarlo? Bueno, ustedes se van a imaginar que se desenchufan, que se desenganchan, ¿ok? Y inmediatamente van a decir, toda la abundancia del universo está para mí. ¿Ok? Entonces, no solamente es darme cuenta del pensamiento, es hacer una programación neurolingüística para que se vuelva a enganchar la neurona, la sinapsis, con un pensamiento nuevo. ¿Ok? Esto estamos hablando en el caso del dinero. ¿Ok? Si quiero hacer esto y reafirmarlo realmente, tengo inmediatamente, o sea, cambio el pensamiento, inmediatamente digo, ok, voy a hacer una acción. Y la acción puede ser decir, me meto la punta del dedo aquí y digo, hago un mudra de la abundancia, lo que ustedes quieran, una acción, ¿ok? Y cada vez que eso lo vuelven a hacer durante el día, tienen que hacer el mismo proceso. Desenganchan y limpian, dan la nueva programación y hacen una acción. Eso se establece como una programación neurolingüística. ¿Ok? Pasan los primeros 21 días. Ustedes de pronto ahora sienten que la abundancia del universo está fluyendo para ustedes maravillosamente. ¿Ok? Terminaron los 21 días, pero de pronto, el día 22, ustedes se dan cuenta que mamá vino a la casa de ustedes y les dijo, ay, mijita, vos viste qué mal. Esos ladrones que se llevaron en alguno de todos los problemas que se han generado. Porque claro, como son unos ricos, ustedes oyen esa frase y inmediatamente el observador, ¿qué provoca en mí eso? Si ustedes ven la reacción, dicen, ok, este programa también tengo que quitarlo. Porque ustedes van a ir viendo cómo, como les decía, de los ramos de uvas o de los árboles de pensamientos, cuando quitamos un pensamiento y lo reprogramamos, va a aparecer otro pensamiento detrás que sustenta ese pensamiento. Cada pensamiento nuevo, cada tipo de pensamiento que nosotros reconocemos, tenemos que trabajarlo por separado. Esto es muy importante. Estas técnicas no son técnicas que se trabajen grupalmente. Yo tengo que quitar un pensamiento, reprogramarlo, poner una nueva programación, activar esa programación a través de una acción, pero tengo que hacerlo por cada proceso que se generó. ¿Ok? Puedo hacer el del amor, el del dinero y el de la salud al mismo tiempo. No.
Acuérdense que ustedes están trabajando con un cerebro que está durante los últimos 3000 años trabajando de una manera. Y hasta ahorita los seres humanos se dan cuenta que ellos son los dueños de su vida. Hasta este tiempo, todos estábamos reaccionando mecánicamente. Entonces, ustedes tienen que saber qué es lo más urgente para ustedes. Puede ser el amor propio, la autoestima, la relación de pareja. Todo puede trabajarse desde este lugar. ¿Por qué? Porque si yo logro trabajar el proceso del pensamiento en mi cerebro, la emanación, acuérdense de la alergia, la emanación de mi cerebro va a ser totalmente diferente a antes. Y esa es la emanación. Ustedes me han oído a mí y me imagino que a mucha más gente decir, yo construyo mi realidad. ¿Y cómo es que la construyo? Precisamente porque la emanación de mi cerebro genera frecuencias de vibración que atraen fenómenos similares a los que se están generando en mi cerebro y se terminan materializando porque se repiten la suficiente cantidad de veces. Es importante entender que esto es un tema de disciplina. No quiere decir que yo hoy en la mañana me di cuenta de que yo comparto con mi mamá la tendencia a pensar que todo es un problema. ¿Ok? Que yo vivo en la crisis y me di cuenta hoy en la mañana. Y ya lo pensé en la mañana y ya no lo pensé más. No, yo tengo que acordarme que si esa es una pauta de pensamiento, van a ver durante el día muchas veces que yo pienso exactamente lo mismo. Y voy a dar ejemplos. Me comienzo a quejar por todo. El día llueve y entonces digo qué día más feo, pero hace sol, que digo qué día más caliente. Entonces, hay pensamientos que están maquillados, pero que quieren decir lo mismo y es, todo es un problema. Entonces, yo tengo que tomar conciencia de cada uno de esos pensamientos para poderlos deshacer. Si no los deshago y los dejo solamente en blanco, acuérdense que se van a volver a rehacer. ¿Qué pasa si los deshago solamente los primeros 21 días, Marieta? Pero es que después me dio una pereza esta cosa de estar haciendo recuento de qué es lo que pienso, me da mucha pereza. Bueno, chicas, esta es la importancia que tiene para ustedes el bienestar. Porque lo mismo pasa, lo mismo, igual, pasa con la felicidad y con la paz. Exactamente el mismo proceso tengo que hacerlo para poder tener paz y felicidad. Yo tengo que hacer de la paz y la felicidad un lugar donde yo pueda llegar. Entonces, yo genero el observador, me doy cuenta del pensamiento, me acuerdo de una imagen donde yo desenganche la sinapsis, establezco la nueva sinapsis, hago la programación neurolingüística, la asocio con una acción, ¿ok? Y el cierre verdadero es generar una actitud. Yo me voy a dar cuenta de que la programación neurolingüística está teniendo un efecto en mí real cuando de pronto Giselle llegó a ofrecerme los aceites y yo le dije, Gis, mira, ¿me dejas dártelo en 2 pagos? Tené este y dame aquel juego erótico, ¿cómo se llamaba, Gis? El que vos tenés ese de la sensualidad. ¿Ok? El gel de soja y el Es dedo ese. íntimo. Exacto. Entonces, dame ese, ¿ok? Y yo te lo pago en 2 partes. Me explico, pero me siento con permiso a, si el trabajo que yo he hecho no genera un cambio de actitud, un mes después, chicas, aunque hayan hecho 21 días, van a volver al mismo proceso anterior. Ahí nos damos cuenta cuando cambiamos ese pensamiento. Ese pensamiento, esa actitud, es Esa como decir, actitud, sí. me siento con derecho a. ¿Me explico? Puedo soñar, ya de pronto puedo verme, puedo reaccionar diferente. ¿Me explico? Ujú. Ese tipo de situaciones de las cuales yo me estoy dando cuenta porque tengo un observador activo, me están diciendo que mi trabajo ahora tiene consecuencias. Estar ¿Cómo súper presente. súper presente?
Ahora, ¿qué sucede? Esto pasa siempre, siempre pasa igual. Lo que pasa es que yo no me doy cuenta de esto. Y voy reafirmando en mi vida pensamientos de carencia, de dolor, de angustia, de ansiedad, de sufrimiento, de victimismo, que van generando esa realidad en mí. Esta parte les queda claro. Ujú. Marieta, yo tenía Claro, claro. dos consultas. Una es, si una persona aprende a meditar, digamos, puede ayudar este proceso consciente. Sí, Utiliza pero la meditación. para lo que te va a ayudar la meditación es para generar el espacio, ¿verdad? Para reprogramar el espacio vacío, porque lo que nos permite la meditación es entrar en mí y encontrar el espacio vacío donde todo es posible. Entonces, para eso me va a ayudar, pero no para la otra parte, ¿verdad? Porque se imaginan que si eso fuera así, los renunciantes de la India no vivirían como viven, lastimosamente, y viven en estado de meditación. Los monjes, dijéramos de lo del dinero que estábamos hablando, los monjes budistas que son renunciantes, que viven de la caridad pública, tampoco vivirían así, viven en meditación. Lo que tienen es una gran limpieza mental y no se sienten en la carencia nunca, ¿ok? Y eso genera que siempre estén a tiempo, comiendo y todo lo demás. Pero hay una cosa bien interesante con el budismo, y esta ha sido una de mis dudas, y eso que es una de las prácticas religiosas a las que más soy adepta, al budismo. Pero hay una práctica que a mí siempre me ha generado bulla, y es, chicos, que los monjes budistas comen una sola vez al día. Y esa es la primera práctica, aprender a solo comer una vez al día. Porque el verdadero monje budista vive de lo que otros le dan. Entonces, una forma de no tener hambre es aprender a no necesitar el alimento. Pero ese proceso por sí mismo es un proceso carente. ¿Okay? Pero así vamos a encontrar muchas contradicciones en todos nosotros, ¿verdad? Por eso hacer esto es una cosa bien importante. ¿Cuál es la otra preguntita, Anita? Sí, Porque quiero contestarle algo a Magda. Ajá. ok, sí, la otra es que yo había oído, por ejemplo, que cuando uno hace un régimen alimenticio, por ejemplo, para bajar de peso, para que las células recuerden digamos, el tamaño que, que uno quiso que tuvieran, deben pasar por lo menos 2 años para que eso se consolide, digamos. Ajá. Y eso tiene que venir también, asumo, de una programación cerebral. Entonces, quería hacer la relación con lo que estamos hablando, porque hablamos de ciclos de máximo 21 días. de 21 días, que es mucho menos tiempo. Claro, lo que pasa es que si nosotros vamos a verlo de una vez para sacar la relación, 21 por 5 es igual a 105 días, esos son como 3 meses. ¿Ah? En 3 meses, lo que se va a cambiar, acuérdense, es el primer bloque de pensamiento. Cuando yo estoy con sobrepeso y quiero comer para tener una dieta, para que mi cuerpo cambie, el tema muchas veces no funciona es porque aunque yo haga la dieta perfecta, yo me sigo viendo a mí misma como un gordito. Entonces, de nada me funciona. Entonces, no solamente son esos 105 días, que son 5 ciclos de 21 días, sino va a ser los nuevos ciclos de 21 días para que yo cambie mi imagen, los nuevos ciclos de 21 días para que yo le hable a mis células que se transformen, los nuevos ciclos de 21 días para yo reconocerme además cómoda en ese nuevo cuerpo, porque además van a pasar ciertas cosas, se me ocurren. Me voy a aflojar, me van a colgar todos los pellejitos. Entonces ya no es por el peso, pero yo comienzo a generar una contradicción porque ya me veo en el espejo y no me siento bien. ¿Me explico? Entonces hay un rechazo al cambio en mí. Todo ese proceso para cambiarlo a profundidad, por supuesto que se necesitan, yo creo que es poco tiempo, es decir, 2 años. ¿Ah? Yo creo que se necesita mucho más que eso, mucho más.
Y ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en las chicas adolescentes, que tienen un cerebro bastante más activo que el de nosotros. Y aún a ellas les cuesta adaptarse a los cambios corporales que tienen. Un día de estos estaba con una mujer de 70 años, y esto para engancharme con lo que quería contestarle a Magdita. Esta mujer de 70 años es una persona en la que yo aprecio mucho, 70 y resto, y ella me dijo una frase que la tengo aquí, porque ella se vuelve y me dice, un día de estos me vi en el espejo, y yo que siempre me he sentido joven, de pronto me di cuenta que los años habían pasado y que tenía 70 años. Y ella se puso a llorar cuando terminó de decir eso. Esta persona no sabe lo cerca que está, pero está tan cerca como la persona que le dicen que tiene cáncer de páncreas, que es el peor tipo de cáncer y que la persona dura muy poco tiempo. Ustedes pueden haber visto miles de casos como estos que les voy a decir. La persona entra donde el médico sabiendo que se siente mal, que algo le pasa. El médico le dice, tenés cáncer de páncreas, es el peor tipo de cáncer y es el que se lleva más rápido a la gente. Y al día siguiente está amarillo. ¿Y por qué sucede eso? Porque el proceso estás tan predispuesto a esa mala noticia, ¿ok? Que entonces la aceptas y tu cuerpo es capaz, y el curso de milagros es divino en esto, porque el curso de milagros dice, nosotros deberíamos, o sea, un milagro puede deshacer el error de una sola vez, porque el maestro dijo, le diremos a la montaña que se mueva y ésta se moverá. Pero nosotros podemos ver eso todos los días en nuestra vida y no nos damos cuenta. Y un ejemplo de esto es el cáncer. Si esta mujer que me dice esto de los 70 años se diera cuenta que ella puede decir lo mismo, es decir, mira, me di cuenta de lo que tengo 70 años, pero qué increíble, me siento vital, me siento joven, tengo ganas de caminar, tengo ganas de hacer mi vida. Si ella dijera eso, su cerebro está recibiendo la información de que se adapte a su pensamiento y no al programa del inconsciente colectivo sobre la edad, ¿verdad? Porque ustedes van a ver esto muchas veces. De pronto una mujer se da cuenta, estoy hablando de esta de 70, pero esto lo he visto con mujeres de 40, que de pronto una de estas chicas me dijo un día de estos, es que el día que cumplí 40 años dije, Dios mío, me hice vieja. Y yo solo pensaba, ay, pucha, ¿qué va a pasar cuando tenga los años que yo tengo? Pero es eso, me explico, la gente cada una ve su vida de acuerdo a sus circunstancias. Entonces, ¿qué pasa con las enfermedades? Porque pareciera que las enfermedades son diferentes al dinero. No. Todos nosotros, todos, nacimos para ser prósperos, abundantes, saludables, felices y realizados. Y una cosa más importante, y este es el último descubrimiento de Eric Laszlo, y es inteligentes. Cada uno de nosotros tiene una área del cerebro súper desarrollada, que podría ser que nos muramos y nunca nos demos cuenta cuál es, porque no estamos acostumbrados a hacernos cargo de nosotros mismos. ¿Me explico? En realidad, diría Candel, somos un recuerdo repetido, y yo terminaría la frase, somos un recuerdo repetido de lo que otros piensan de mí, porque esa es la realidad, ¿verdad? Hay alguien por ahí que puede pensar que yo soy una Miss Universo, no lo he conocido todavía, pero cuando lo conozca se los presento, pero la mayoría va a pensar que soy una gordita. Entonces, al final, ustedes son los culpables de que yo esté gordita. Ok, pero es un poco esto, o sea, ¿por qué tenemos estos estereotipos? Tenemos estos estereotipos porque a la par tenemos una comparación sobre la que nosotros hacemos juicios. Si nosotros no hiciéramos juicios, seguramente no tendríamos ni pobres ni ricos, porque la gente estaría en paz con lo que es. Estos juicios que nosotros hacemos, lo que nos hacen es que la gente tome posiciones y se sienta que se tiene que distanciar en lugar de unirse. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa con la enfermedad? La enfermedad es exactamente igual.
vamos a ver, dijéramos, y yo les voy a dar el ejemplo que ustedes conocen mío. Cuando yo recibo la noticia de la esclerosis múltiple, Prado Cubero me dice la noticia delante de mi madre, me dice que me quedan 2 años de vida porque el brote de esclerosis múltiple comienza en su peor parte, o sea, en un pico, y que es muy difícil que yo me levante de esa silla de ruedas o vuelva a hablar, o vuelva a ver, o vuelva a oír. Y bueno, nada de eso pasa. Yo tengo 2 brotes más y termino estando como estoy hoy. La mielina es bien interesante porque la mielina es uno de los químicos cerebrales que se generan a partir del estrés, porque lo que hacen es separar los nervios y al separar los nervios hacen que estos arbolitos sean más definidos y por lo tanto puedan tener otros nuevos bracitos, ¿verdad? Pero uno tiene una cantidad de mielina determinada, o sea, no es que es un pozo infinito de mielina. Eso es lo que se cree. Yo no daría nada por hecho porque todavía seguimos estudiando cada vez más. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Qué fue lo que pasó con ese programa? Yo creo que lo primero que pasa son 2 cosas que se vuelven muy importantes y que no quiero dejar de nombrárselas porque me parece además que son 2 razones muy importantes, inclusive para la mujer de 70 años. Lo primero es que yo tenía una razón para estar con vida. En ese momento no era una razón adecuada, eso yo lo que se los diría hoy, porque era mi hijo, pero no siendo adecuada fue una motivación muy importante. Eso para mí fue lo primero. Yo hoy sé que uno no debería tener una motivación de un hijo para vivir, porque un hijo puede desaparecer, irse, no volver, enojarse con uno. O el propósito de la vida de uno tiene que estar dentro de uno. Pero en aquel momento eso fue muy importante. Y eso me lleva a otra cosa, a que yo no le hago caso al médico, que era la autoridad en esclerosis múltiple en ese momento, pero no le hago caso porque además yo tengo, por comparación, una creencia que todavía no estaba estructurada como está hoy en día, pero era una creencia en que había un Dios de amor que no podía ser, que hiciera que yo que no podía tener hijos, de pronto tuviera un hijo y ahora que tenía un hijo de 1 año y resto, se iba a quedar sin mamá. O sea, como que en mi cabeza yo decía, esto no puede ser, aquí hay un elemento de esta ecuación que no, hay una X que no se ha despejado. Y eso es lo que me da a mí la fuerza para trabajar a partir de ahí. ¿Me explico? Entonces, con la enfermedad pasa lo mismo. Para que una enfermedad se desprograme, yo necesito primero tener el observador, observar los pensamientos de enfermedad, pero aquí vamos a meter una variante. Vamos a observar los pensamientos de enfermedad, pero además los pensamientos de retribución. La enfermedad, una de las características que tiene es que genera un bienestar secundario. Entonces, para desprogramarla, yo tengo que estar dispuesto a renunciar al bienestar secundario que genera la enfermedad. Pero para poder renunciar a él, tengo que reconocerlo primero. O sea, tengo que ser capaz de decir, ok, este bienestar secundario es que me cuidan más, me traen comida, me atienden. ¿Me explico? Entonces, renunciar al bienestar secundario es fundamental. Pero también tener una razón para vivir. Sin estos 3 elementos, que son elementos fundamentales, aunque yo tenga un observador muy activo y voy a hablarles de una paciente, me imagino que ustedes conocen a una de las personas que voy a nombrar. Esta es una chica de 38 años, maravillosa, tiene 3 doctorados en arqueología. Y yo la conozco a ella, ella se viene, está en Costa Rica, vivía en Canadá. Ella vive aquí o vive aquí todavía porque ella le diagnostican cáncer, comienza con un cáncer de mama que termina siendo un cáncer de pulmón y la desahucian. Cuando yo la conozco, ella me dice, yo no tengo ninguna gana de vivir.
¿para qué voy a vivir? No entiendo. Lo que yo quiero es morirme, eso sí, pero quiero morirme además ya y no sin dolor y sin pasar por ningún tema. Y no tengo la capacidad para pegarme un tiro. Nosotros, yo me siento a hablar con ella y comenzamos a buscar un propósito. Ella está demasiado enojada, demasiado resistente, no tiene ganas de vivir, nada, ¿ok? Entonces yo llega un momento en que le digo, bueno, entonces si esa es tu actitud, ¿para qué vamos a perder el tiempo vos y yo? Mejor ya no hables conmigo, trabaja con las terapeutas de Satori, yo les digo cuál es el protocolo que yo te voy a mandar y te mantenemos sin dolor, ¿ok? Y la comenzamos a mantener sin dolor. Pasan 3, 4 meses y ella comienza a mejorar. Cuando ella comienza a mejorar y mejorar un día, yo la oigo donde ella entra y le dice a Rebe, yo creo que voy a estar con vida, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Ya no sé cómo vivir. Ese es su comentario. Yo hablo con la madre y le digo a la madre que a mí me gustaría verla y me siento en esa sesión que se vuelve un par de agua, ¿verdad? Importantísimo. ¿Por qué? Porque fue un antes y un después. Tenemos esta sesión donde yo le explico a ella lo que es la mente, le explico mi concepción de Dios, la razón por la cual nosotros estamos aquí, por qué es importante encontrar un propósito en la vida, para qué. Y ella comienza a hablar conmigo, llora mucho y me dice, es que en realidad lo único que a mí me gustaría hacer es hacer lo que usted hace. Y yo le digo, bueno, ¿y por qué no te quedas viva para hacer lo que yo hago? Para mí fue muy importante la esclerosis múltiple para hablar sobre eso y enseñarle a la gente las cosas que uno es capaz de hacer. Entonces, quédate viva y yo me comprometo con vos a enseñarte a hacer lo que yo hago. Vos tenés la formación científica, así que no hay ningún problema. Al final yo creo que nosotros hacemos un poco de arqueología mental porque vamos a desenterrar las verdaderas causas de las cosas. Bueno, yo comienzo a trabajar con ella con esto, trabajo el perdón al padre, que para mí era fundamental, a la madre, y ella comienza a tener ganas de vivir. De eso han pasado los últimos 3 meses. Cada día mejor, cada día mejor, cada día mejor, cada día mejor. Y ahora unos 15 días, la madre le invita un día y le dice que por qué no se mete en una piscina. Hace mucho frío. Ella se mete en la piscina, mientras que inflaron la piscina, porque una era una piscinita de estas, mientras que inflaron la piscina, se fue el sol y ella se mete en agua fría y se enfrió el agua y se mete en agua fría y se resfría. Se resfría mucho, o sea, se resfría y le duele el cuerpo y todo. Cuando ella entra en ese estado, comienza a decir, yo sé que me estoy muriendo. Y yo le digo, no te estás muriendo, tenés gripe, nada más. Pero comienza a decir, me voy a morir, ya no voy a vivir. Y comienza a montar esta serie de programaciones una después de la otra, casi un mes. Que adivinen dónde está ahorita. En el Hospital México, siendo desahuciada porque tiene tumores, ya no tiene cáncer de mama, ¿verdad? Pero tiene nódulos en los pulmones contaminados de cáncer con una metástasis en cerebro. Ella me pregunta a mí desde el hospital, pero ya esta etapa la habíamos superado. Y le dije, no, porque durante tanto tiempo, acuérdense lo que les acabo de explicar, durante tanto tiempo ella mantuvo su deseo de muerte, que no tuviera deseo de muerte durante unos meses fue importante, pero a la primera crisis que hizo ella, volvió al programa anterior. Al volver al programa anterior, el cuerpo reaccionó inmediatamente porque es lo que él conoce. Lo que él no conocía era cómo estar saludable. Cuando ella cambió su programa mental, inmediatamente volvió el programa a su cuerpo. Ese es un caso. Yo creo que Gis y Ana Lucía estuvieron en un curso con esta chica. Esta es una chica que tiene cáncer de estómago, entra en fase terminal, nosotros la conocemos ahí, comenzamos a trabajar con ella y ella entra en remisión su cáncer. El doctor Joao Baptista no puede creer ni entender por cómo ella entró en
en remisión. Ella viene a los cursos, flaquita y todo, recuperándose, pero bien. Pero yo siempre me quedo como con un sinsabor, como que yo digo, qué raro, aquí hay algo que no me está cuadrando. Esa energía, yo lo siento. Después de que esto pasa, yo comienzo a tener sesiones con ella y yo le digo, ¿por qué yo siento que vos seguís teniendo una fidelidad a tu madre? Y que a pesar de que estás bien, ya tu cuerpo está bien, hay algo en vos como que siempre quiere volver a aquella lealtad hacia la madre, como un deseo de muerte muy sofisticado. Para no cansarlos con el cuento, pasa muy bien, pasa un año y viene un día y me dice, verás que me están saliendo estos moretones en el cuerpo. Y yo le dije, qué raro, me dice, ayer no te pude llamar en la mañana, pero porque andaba en el hospital, me hicieron los exámenes, no es lupus, no es cáncer, no saben qué tengo. Ok. Y yo le digo, ¿qué pensás vos? O sea, ¿cómo te estás sintiendo? A mí me preocupa que esto sea grave. Y yo le dije, ¿por qué pensás que puede ser grave? Porque yo lo que podría, o sea, son moretones, nada más. La internan en el Hospital San Juan de Dios, le dicen que la van a internar para hacerle exámenes. Al día siguiente, en la mañana, entra al baño, se resbala en el jabón, se cae en el baño y se descerebra. ¿Qué les parece? Ese es el poder de la mente. ¿Ok? Cuando yo atraigo las cosas que atraigo, las atraigo y las tengo que deshacer si no las quiero seguir atrayendo, pero tengo que ser tan disciplinado para deshacerlas, porque seguramente si tengo 10 años de andar en este camino, tengo 10 años, pero voy a tener 50 haciendo todo para el otro lado. ¿Me explico? Entonces, no hay enfermedad que no se pueda desprogramar. Y esto no soy yo la que lo dice, por eso es tan maravilloso esto. Le está diciendo Eric Kandel y Edwin Landau, son los dos candidatos al Premio Nobel de Ciencias. Ellos todavía no han desarrollado un protocolo exacto de cómo transformar el pensamiento. Dichosamente, a mí no me están dando ningún premio Nobel, pero yo tengo un protocolo porque tenemos un montón de protocolos de borrado que nos funcionan. ¿Me explico? Pero lo que sí es cierto es que si la persona no los acepta, aunque hagamos nosotros los terapeutas lo que hagamos, aunque con el curso de milagros hagamos muchas expiaciones, si la persona no asume la responsabilidad de su vida, el trabajo que nosotros podemos hacer es muy poquito. Con una expiación, un día de estos, una chica viene con un cáncer de ojo y hacemos una expiación espectacular, bueno, hermosísima. Al día siguiente le vuelven a hacer los exámenes y ella sale sin cáncer. ¿Ok? Me llama feliz y yo le digo, necesito que vengas. Y ella me dice, ¿por qué? Porque tenés que hacer tu parte, porque si vos, no se trata de hacer expiaciones conmigo, se trata de convencerte a vos de que vos tenés derecho a la salud. ¿Me explico? Entonces no es solamente quitar la enfermedad, es quitar el pensamiento raíz que le dio a esa enfermedad el sustento, porque si no le quitamos esta enfermedad y entonces se cae o tiene un accidente o le sale otro cáncer en otra parte. Entonces va a funcionar, Magdita, exactamente igual. El proceso de deshacer y reprogramar es exactamente el mismo, pero tenemos siempre que buscar el origen. ¿Se acuerdan? El shock biológico. ¿Cuándo comenzó el shock biológico? ¿Ok? ¿Nosotros nos vemos afectados por la memoria colectiva? Sí. ¿Y por el inconsciente colectivo? Sí. Este es el caso de un paciente que tiene un montón, se casa, se separa de la esposa y la esposa resultó que lo amenaza, lo acusa de violación. Ustedes no se imaginan el montón de cosas que pasan. Este hombre es un hombre bueno, dijo un amigo mío que lo conoció, es un hombre tan bueno que da asco de lo bueno que es, dice Héctor, ¿ok? Y entonces y yo le pregunté, ¿y por qué? Me dice, porque nos hace sentir a todos los otros miserables, porque de verdad es un hombre bueno, como un pan dulce, ¿ok? Le sale esta situación con su esposa
y se van a meter en juicios terribles, como le digo, ella lo acusa de violación, bueno, unas cosas, bueno, terribles. Llega un momento en que él viene a consulta y yo le digo, esto tiene una historia detrás que no es la que vos te imaginás. Y él me dice, ¿pero por qué? Y le digo, bueno, porque no es posible que vos hayas tenido 3 esposas y las 3 esposas se hayan divorciado de vos por la misma manera, todas por infidelidad. O sea, o vos sos un tipo aburridísimo, ok, que seguramente dijo Héctor, es tan bueno que es aburridísimo, seguro también, pero no puede ser que todas te hagan lo mismo. O sea, aquí hay algo escrito en vos, hay una lectura que alguien hace tuyo, porque es como que las mujeres se acercan a vos y te abusan. Entonces, tiene que haber como un placer oculto en ser utilizado en vos, ¿verdad? Yo le digo esto, pero como buscamos el programa original, el shock biológico, no lo encontramos. Yo le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una expiación. Le explico que todas las desórdenes en la vida de uno, los legales, los económicos, todos al final son enfermedades, ¿verdad? Si uno los quiere ver así, o las enfermedades son desórdenes. Y le digo, bueno, entonces hagamos una expiación, como yo hago una expiación, se llama psicoterapia de curso de milagros. Le digo, sentate ahí, le explico que todo comienza en la mente, invitemos al gran espíritu a que participe de nosotros, cierra los ojos y vemos cuándo comienza esto, ¿ok? Y él tiene una imagen del niño que él mismo desecha en ese momento y dice, no, esto no funciona. Y yo le digo, no te preocupes vos, déjame a mí, yo soy la que interpreto, que fue la imagen que vino. Y me dice, yo estoy siendo un chiquito, estoy jugando con un carrito y hay una pala de excavar en mi casa, están haciendo un hueco porque van a construir la casa. Y yo estoy tan concentrado en mi juego que no me doy cuenta y de pronto siento que alguien me hace así y yo vuelvo a ver y en eso veo donde la pala viene. Y yo apenas acabo, o sea, tengo tiempo de reaccionar y me doy vueltas y me escapo de eso. Ajá. Y entonces me dice, y hay una situación después, vuelvo a ver una imagen después cuando estaba en la universidad y me quedo dormido al volante y vuelvo a sentir la misma imagen, vuelvo a sentir la misma mano, me vuelvo y me doy cuenta que voy a chocar, tengo tiempo de reaccionar y reacciono. Ok. Entonces él sigue hablando, ¿verdad? Yo le permito hablar y entonces le digo, ¿eso con qué lo asocias? Y él me dice, para mí son las señales. Ojo, para que lo que yo quiero es que vean cómo el proceso del pensamiento es tan importante. Para mí son las señales que Dios siempre me ha dado para que yo tome las decisiones adecuadas. Por alguna razón yo siempre siento, Marieta, que soy un ser humano al que Dios cuida. Yo podría haberme puesto a discutir con él 1000 cosas sobre el especialismo y el sentirse especial, pero eso no era el tema. Y él dice, yo siento que Dios me ha cuidado a mí a través de estas señales. Y lo mismo hizo en este matrimonio. Pero yo no quise hacer caso. Yo no quise hacer caso porque esta era una mujer muy linda, casi una modelo. Y yo me sentía que con mis casi 60 años, yo iba a tener esta mujer con la que iba a caminar y a pasear y iba a generar un poco esta mirada de todos los demás por tener una esposa tan linda. Y eso fue muy importante para mí. Yo le pregunto a él, ¿y cuáles fueron las señales que recibiste? Y él me habla de 2 situaciones, una de un hermano y otra de ella. ¿Cuál es el tema aquí? Porque esto tiene que ver con la memoria colectiva. ¿Cuál creen ustedes que es el tema? La creencia que él tiene en el pecado. Y eso es una memoria colectiva. Él piensa que al haber desobedecido las señales que Dios le mandó, él es pecador. Y si uno es pecador, ¿qué está esperando? Exactamente, castigo. Y si yo estoy esperando castigo, me lo atraigo porque todas estas situaciones legales eran el castigo para este hombre tan malo que no le hizo caso a Dios. ¿Ok? Terminamos de hacer la expiación duró como 2 horas.
Él se va muy conmovido, se conmueve mucho. A mí me conmueve mucho él, pero salimos y yo me desentiendo del asunto, porque al final, como le digo yo a las personas con las que trabajo la expiación, este no es mi trabajo, es el del Gran Espíritu, así que yo solo me quedo ahí. Pero pasa una situación. 4 días después, todos los juicios que había perdido entran a revisión y los gana todos. Y hoy por hoy está siendo buscado por la ex esposa para llegar a un arreglo para poderse divorciar. Ese es el poder de deshacer las cosas, pero sobre todo lo que quiero es que vean el poder de las ideas que nosotros tenemos. Si yo tengo las ideas de que Dios es castigador, que es en el fondo lo que él pensaba, ¿verdad? Y que yo puedo cometer pecados que Dios me va a castigar, yo puedo aferrarme a una enfermedad, yo puedo aferrarme a una situación de crisis económica, puedo aferrarme a cualquier cosa hasta que yo no pase por el proceso de perdonarme. Y para poder perdonarme tengo que cambiar las ideas originales, que es un poco lo que les estoy enseñando aquí cómo hacer. Yo hago una expiación y puedo salir de esta situación, pero si yo me sigo sintiendo que hay un Dios que está esperando que yo cometa un error para castigarme, entonces de una u otra manera estoy generándome la misma situación que antes hacia un lugar diferente. Entonces tengo que cambiar la idea original. La expiación también sirve para desprogramar y reprogramar. La expiación es una desprogramación y una reprogramación muy profunda, ¿ok? ¿Por qué muy profunda? Porque lo que vamos a desprogramar con la expiación son las ideas. Ustedes van a ver cuando uno hace una expiación que cuando vamos diciendo entrego para la expiación al Gran Espíritu, la idea que yo tengo de que la enfermedad existe, se me ocurre. Cuando yo hago esto y de verdad voy cerrando mis ojos y me voy entregando al Gran Espíritu, de un momento a otro comienzan a salir frases que yo o el otro dicen, pero ¿cómo alguien supo que yo estaba pasando por esa situación? Porque en el fondo es el Gran Espíritu el que está trabajando a través del terapeuta. Pero acuérdense que más allá del Gran Espíritu es información que está en el inconsciente y en la memoria colectiva. Entonces, cuando nuestras mentes se unen, y aquí siempre pienso en cuando 2 o más se unen en mi nombre, ¿verdad? Cuando nuestras mentes se unen e invitamos al Gran Espíritu a que forme parte de esto, inevitablemente vamos a comenzar a ver los pensamientos raíces. Esta es la diferencia que tenemos con la expiación, que muy rápidamente vamos a comenzar a ver los pensamientos raíces. ¿Se borran definitivamente? No, porque si no, con una sola expiación ya estaríamos hechos de la vida. Eso no pasa. Tenemos que hacer expiaciones todo el resto de nuestra existencia. ¿Y por qué? Porque yo mañana veo a fulanita sentada ahí y digo, ay, pobrecita, viste qué enferma que está, y ya ahí tengo que expiar eso. ¿Por qué? Porque eso denota que estoy creyendo en la enfermedad, porque estoy tratando a otra persona y poniéndole una enfermedad y favoreciendo también eso en ella. Estoy creyendo que eso existe y estoy creyendo además que es ella la que está enferma, no yo. Y si la veo en ella, la veo en mí. Entonces, tengo que seguir aquí en la reprogramadera permanentemente porque tengo un montón de ideas, de creaciones mentales que no funcionan y que Erik Erikson decía, yo puedo ver, es difícil leer el inconsciente, pero si yo puedo ver la realidad que cada persona vive, de acuerdo a cómo la viva y cómo esté, así es el inconsciente. O sea, si yo vivo en dolor, en angustia, en ansiedad, en mi inconsciente lo que hay es dolor, angustia y ansiedad. Y no es posible, ¿verdad? Es como estas personas que viven, que son problemáticas, ¿verdad? Que uno dice qué cosa, que llegan y generan siempre un problema. ¿Cómo es el inconsciente de ellos? También ahí está el problema, ¿verdad?
Bueno, chicas, si tienen alguna otra pregunta. Ninguna, todo está clarísimo. muy interesante porque, bueno, uno lo que aprende a lo largo de todos estos talleres, Marieta, es que, bueno, sí existen diferentes mecanismos, pero todos los mecanismos requieren de verdad constancia y dedicación. No es que ya yo llego y hago una expresión y ya Ya, arreglé mi vida. no son actos de magia. Es que Pero sí nosotros, funciona. ¿sabes una cosa, Maldita? Sí. Yo le digo a la gente, si duraste 20 años haciendo tu vida tan infeliz, imagínate lo que te toca para dejar de ser infeliz. Con una diferencia, y esto sí se los garantizo, la paz es algo que se obtiene muy rápidamente. Entonces, pasar por todas las cosas, de deshacer estas cosas dolorosas, pero con paz, es uno de los principales regalos que la vida nos da cuando decidimos hacernos cargo de nuestra vida. ¿Verdad? Y pasar por situaciones como la crisis que hemos pasado y tener en el fondo esa certeza de que todo es perfecto como es, porque la voluntad de la inteligencia superior siempre es perfecta, aunque uno no la entienda. De verdad, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Chao. 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 Buenas noches a todos. Igualmente que estén muy bien. Buenas noches. Gracias.